Estábamos dando entonces la unidad 6 de la materia, que es lenguaje de consulta estructurado, y habíamos arrancado por el lenguaje de definición de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacíamos con el lenguaje de definición de datos? Con ese DDL, que era uno de los componentes del SQL. ¿Dónde repercutía la ejecución de un DDL? Cuando creábamos las tablas. Cuando creamos las tablas y algunos otros objetos de la base de datos, ¿sí? En principio, la base de datos y luego las tablas. Con el comando create, creamos la base de datos, las tablas. Hoy ya estamos en condiciones de ver vistas, cómo creamos una vista, porque ustedes ya vieron la sentencia select en práctica, así que vamos a continuar un poquitito más con el DDL para que veamos qué es una vista. Bien, todo eso tenía repercusión entonces en el diccionario de datos de la base de datos. Y si pensábamos en el esquema de 3 niveles que habíamos considerado en uno de los capítulos anteriores que el ANSI había definido, ¿en qué nivel estaríamos creando estas bases de datos y estos objetos de la base de datos? ¿En el nivel externo, en el conceptual o en el interno? ¿Dónde Y está las bases de datos en el nivel interno. Bien, físicamente van a residir en el nivel interno, pero todo lo que sea la creación de la base de datos, ¿sí? Quedaba en otro nivel, ¿en cuál? En el conceptual. En el conceptual. En el conceptual es donde queda definida la base de datos para que todos los programas de aplicación puedan conectarse a esa base de datos y entender cómo está definida. Bien, una vez que está definida, podemos modificarla con el comando alter, podemos borrar la definición de la base de datos, de las tablas, bueno, dominios y aserciones que no vimos todavía y vistas que vamos a ver hoy, con el comando drop, y si queríamos eliminar datos de una tabla, usábamos el comando truncate, que era muy parecido a otro comando del DML, y hoy vamos a hacer la diferencia. Bueno, estábamos utilizando el ejemplo de ferretería. ¿Pudieron seguir cargando tablas en ferretería, como hicimos el otro día para probar? Bueno, yo les aconsejo que vayan trabajando sobre eso. De hecho, en el parcial o en el examen parcial, no en el de regularidad, sino en el de aprobación directa o en el examen final, se trabaja creando tablas y todo lo demás. Si ustedes no tienen dominio de la herramienta para hacerlo, digamos que no lo van a entender y por ahí los errores que les puedan llegar a surgir los podemos resolver en clase. Entonces, por favor, si pueden para la clase que viene ya haber probado algo de eso. Bueno, habíamos creado la base de datos ferretería, habíamos creado 2 tablas, si mal no recuerdo, eran productos y categorías o algo así. Bien, habíamos visto definición de tipo de dato. ¿A qué integridad hacía referencia la definición del tipo de dato de un atributo o columna en una tabla? Integridad de dominio. E integridad de dominio, perfecto. Y cuando definíamos la tabla, lo primero que nos pedía definir qué era. ¿Qué era? La ¿Qué era clave lo que... primaria, La clave primaria. ¿Y eso a qué integridad hacía referencia? entidad. La integridad de entidad o identidad. Muy bien. Y después teníamos la posibilidad de definir restricciones. Mm, Y una de las restricciones que podíamos definir era la clave foránea. Y esa clave foránea hacía referencia a qué restricción. A la referencial. A la referencial. ¿Podíamos dejar sin definir
digamos, las claves foráneas en una tabla? Podríamos decir, bueno, no la defino ahora la clave foránea. Tengo una tabla de productos, tengo la tabla de categorías y no defino la clave primaria. Y después trabajo con las sentencias select, ¿sí? ¿Puedo hacerlo? Combino las tablas. Creería que sí, que te va a dejar Sí, hacerlo. te deja hacerlo. O sea, el gestor no se va a dar cuenta que esas dos tablas tenían integridad referencial. Sí, que se tenía que definir una clave foránea. O sea que no se va a dar cuenta cuando hagamos una combinación, un inner join, por ejemplo, lo va a hacer igualmente, no va a ser óptima esa combinación, pero lo va a hacer. Entonces, en una sentencia select no va a tener problemas en combinar dos tablas si no existen las claves foráneas definidas. Ahora, combinarlas por esos atributos, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué momento en qué circunstancias realmente hay que controlar la integridad referencial? O sea, el gestor tendría que controlar la integridad referencial. En el momento que hacemos qué cosa en la tabla. En la sentencia select no hace falta, porque ya vemos que se pueden combinar. ¿En qué momento hará falta que controle el gestor la integridad referencial? Y cuando hagamos algún update, por Cuando, ejemplo, cuando hagamos una actualización y queramos actualizar qué cosa. y por ejemplo cuando actualicemos la clave primaria de una, que esté como foránea en otra, En otra, ahí necesitaríamos que controle a ver si existe esa clave foránea como clave primaria en la otra tabla. En un insert, lo mismo, o sea, en una inserción de datos que controle. El otro día probamos, en la clase, probamos de insertar un registro que la clave foránea no estaba y como teníamos definida esa clave foránea, nos controlaba y nos decía, no, usted no puede insertar un registro que no tenga relacionada una clave primaria, ¿sí? En la tabla que hace referencia. Entonces, en esos momentos lo controla el gestor. Hay que tener cuidado que las claves foráneas sirven para eso, para controlar la integridad referencial en el momento que actualizamos datos, ya sea una inserción, una actualización, un borrado. En ese momento es muy importante la restricción de la clave foránea. ¿Sí? Esto es un repaso de lo que dimos la clase pasada. Bien, bueno, esto ya lo vimos, modificación de tablas, borrado de tablas. Bien, el truncate, que lo vamos a volver a repetir cuando veamos el comando delete para que veamos la diferencia, pero recordemos que el truncado destruye la tabla y la crea otra vez. ¿Sí? Bien, una cosa que no vimos el otro día, y lo vamos a ver ahora de este comando, que necesitábamos conocer un poquitito más, es una forma de definir un tipo de dato para una ID, por ejemplo, que es autoincrement. Les voy a compartir el Workbench. Vamos a levantar el Workbench. Vamos a crear una tabla. Si quieren lo pueden ir haciendo conmigo. Ahí se las comparto. Vamos a abrir el Workbench. Yo acá, mi base de datos ferretería quedó creada distinta, porque es lo que hicimos en la clase que siguió de la otra comisión. Yo voy a crear la tabla categorías, ¿sí? Ah, vamos a sacar un poquito de esto para que se vea los atributos. Vamos a crearle una ID a la categoría, la vamos a dejar
entero, ¿sí? Como primary key, pero le vamos a decirle que sea un atributo que se autoincremente, ¿sí? O sea, que cada vez que yo inserte un registro, le sume 1 a un contador que tiene internamente, y ese contador permita que las categorías vayan siendo 1, 2, 3, 4, así. ¿Sí? Entonces, bueno, acá le vamos a poner descripción de categoría. Vamos a dejar como varchar. ¿Sí? Hasta ahí, una tabla común, solo que tiene un autoincremento. Le vamos a dejar acá que sean sign igual que la otra vez, pero no va a hacer falta mucho. Bien. Lo que cambia acá es que va a aparecer esta palabra reservada acá, autoincrement, en la definición de la tabla. Bien, acuérdense que el workbench me muestra la sentencia que va a ejecutar y una vez que yo hago apply por segunda vez, la crea. Bueno, ahí quedó creada la tabla de categorías. Hasta ahí, lo mismo que hicimos la otra vez, solo que le pusimos un autoincrement. Entonces, si yo voy a cargar datos en esta tabla, lo que no tengo que hacer es ponerle ID de categoría, porque automáticamente lo va a generar. No hace falta que le pongamos ID de categoría. Vamos a poner categoría, esto eran categorías de una ferretería, así que le vamos a poner tornillos, herramientas, manuales, no sé. Bueno. Vamos a poner apply, automáticamente me genera las sentencias insert en este caso, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es registrar en la base de datos, pero fíjense que en esa sentencia insert no le está poniendo el ID de categoría. Me está diciendo, usted va a cargar una tabla de categorías, va a registrar en una tabla de categorías la descripción, y me pone el valor de la descripción. No indica el ID. ¿Por qué? Porque como es autonumérico, ¿sí? Me dice que lo he ejecutado correctamente, y fíjense lo que pasa en la tabla. Automáticamente le generó el ID 1 y el ID 2. ¿Se entiende cómo funciona? Obviamente, si vamos a generar un nuevo registro en la tabla, le va a tener que poner el ID 3. ¿Qué sé yo? No hace falta que le ponga el ID, aplico, ¿sí? Me dice otra vez la sentencia insert, lo vuelvo a aplicar, finalizo y automáticamente pone el número 3. O sea, no necesito estar diciéndole el ID porque el autonumérico funciona así. El autonumérico tiene algunos inconvenientes, ¿sí? Si yo tuviera que hacer un ID y que después esto tenga que reflejar algo en una auditoría o todo demás, no es muy conveniente usarlo, porque miren lo que pasa. Si yo borro estos registros, lo voy a borrar con una sentencia delete, voy a borrar uno. Le voy a decir delete. Si yo aplico ese delete, me va a aparecer acá la sentencia de borrado. La sentencia de borrado es delete, ¿sí? Siempre tiene un where asociado donde me dice qué es lo que quiero borrar, y en el where lo más común es que aparezca el ID como condición, pero podría borrar registros que tengan, digamos, otra característica, que cumplan otra condición. Bien, ahí lo borro. Borro el último registro, me queda 1, 2, el 3 no está. Si yo vuelvo a ejecutar esta sentencia select para que ustedes lo vean, dice 1, 2, el 3 no está. Si yo inserto un registro, ¿qué número tendría que tener ahora? 3. El 3, debería. Pero va a tener ¿cierto? 4. Pero no va a tener el 3, exactamente, va a tener el 4. A ver si es cierto eso. Inserto, no le pongo el número de categoría, el ID, aplico, finalizo y me pone el 4. O sea, me deja registros intermedios que no están. A ver, si yo hubiera borrado los 3 registros, igual hubiera puesto el 4, porque el contador internamente del autoincrement tiene ese número. Entonces, una auditoría no lo resiste a esto. Digamos, ¿por qué te falta ese registro? ¿Qué tenías ahí que lo borraste?
en una tabla que haya que hacer, qué sé yo, pagos o cualquier tipo de operación de esa forma. Entonces, es por ahí inconveniente. Para una tabla de categorías donde la verdad que no me interesa mucho el ID, podría utilizarlo. Esto pasa con la sentencia delete. Pero si yo uso truncate, ¿qué hacía el truncate? Recién lo vimos. Borra la tabla completamente y la recrea de nuevo. Y la vuelve a crear. Entonces, yo ejecuto truncate, ¿sí? La tabla parece que no hubiera pasado nada, pero cuando yo voy a ver lo que hay adentro de la tabla, no hay nada. ¿Por qué? Porque la borró y lo volvió a crear. ¿Qué pasa con el autoincrement en este caso? Rellena los huecos vacíos. Vuelve O a sea, cero. claro. Vuelve a cero porque no hay registros, pero lo hizo con un comando de creación del DDL. Entonces, automáticamente, vuelvo a crear registros, ¿sí? Fíjense que cuando inserto, me vuelve a crear el 1 y el 2. El truncate, al borrar la definición de la tabla, vuelve el autoincrement hacia atrás, o sea, vuelve a cero y vuelve a empezar la numeración de los registros, del ID en este caso que tiene el autoincrement. ¿Se entiende la diferencia entre el delete? El delete es un comando del DML que va a borrar el registro, no la definición de la tabla, entonces no tiene efecto sobre ese contador del autoincrement. En cambio, el truncate sí. ¿Estamos? Bien, vamos otra vez a las 10. Que era lo que decía acá. Que empiezan a contar desde el principio. No necesariamente tengo que tener un autoincrement en un ID, es lo lógico que lo usemos en un ID, podría estar en otro atributo, pasaría exactamente lo mismo. Buscaría el último número y generaría el próximo, lo busca en ese contador que tiene de autoincrement. Bien. Bueno, esto lo habíamos visto, y lo que no habíamos visto del DDL eran las vistas. A ver, una tabla, yo defino la tabla en el diccionario de datos, ¿sí? Después empiezo a crear y físicamente tiene existencia, o sea, está en el disco. Está dentro de la base de datos, en el disco, está físicamente ahí. Yo empiezo a crear registros, esos registros, como hicimos recién con la tabla de categorías, se graban en el disco en función de la definición de la tabla. Bien. Cuando veamos comandos del DCL, que es para ponerles, digamos, la autorización para que los usuarios vean o no esa tabla, si lo quiero hacer, lo puedo hacer, probablemente yo no quiera que todos los usuarios vean todas las tablas, o quiero que vean un subconjunto de datos de las tablas. Ejemplo, tengo una tabla de empleados y uno de los atributos de la tabla de empleados es el sueldo desempleado. Entonces, todos los que tengan acceso a la tabla de empleados van a poder ver el sueldo. Entonces, digo, no sería conveniente. Entonces, muchas veces creo una consulta select, ¿sí? Para que ese usuario vea esa consulta select. Pero esa consulta select la uso en todos lados, la vuelvo a repetir en mi sistema en un montón de lugares. Entonces no me conviene estar escribiendo esa sentencia a cada rato, ¿sí? O tenerla disponible a cada rato. Entonces, ¿qué hago? Bueno, creo esta tabla ficticia. La tabla ficticia es porque es una tabla, que también se llaman derivadas, es porque es una tabla que no tiene existencia física real, sino que es una sentencia select que yo almaceno en el diccionario de datos y que después la uso como si fuera una tabla. ¿Se entiende eso más o menos? Con lo cual, vamos nuevamente al Workbench, con lo cual, yo lo que voy a tener es un objeto en el diccionario de datos que lo que va a hacer es tener esa vista grabada. Fíjense,
que acá, entre los objetos que hay en el navegador, tenemos tablas y tenemos vistas. Yo acá justamente el otro día había creado una vista, que la voy a borrar porque los comandos del DDL que se aplican son los mismos que se aplican a las tablas, ¿sí? Solo que tienen solamente su definición en el diccionario de datos, pero no tienen existencia física de los datos otra vez, porque los toma de las tablas reales. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear una vista. El Workbench me da la posibilidad de crearlo también en forma gráfica, con lo cual voy a crear la vista. Acá yo tenía dos tablas que eran localidades y provincias, ¿sí? Y tenía la tabla de categorías. Voy a crear una vista que tenga las provincias y sus localidades. Así que acá en el nombre de la vista le voy a poner saben que no hace falta ponerle las comillas simples, ¿no? A los nombres. ¿Sabían eso? Cada vez que escriban un select, el Workbench les dice, les pone las comillitas, no hace falta, ¿no? ¿Saben por qué? Yo no tenía idea, profe. Bueno. Y cuando no tiene espacio la palabra. Exactamente, es porque si la palabra no tiene espacios, no hace falta ponérselo. Y como nosotros ya sabemos que los objetos en la base de datos los vamos a crear sin espacios en el medio, no hace falta. Bueno, la vista, en Create View, se le pone un nombre y se le pone la sentencia select, que yo quiero ejecutar cuando utilice esta vista. Entonces, pongo la sentencia select, le pongo que me busque todas las localidades. Bueno, lo voy a poner directamente acá, from localidades, log. ¿Qué es esto que estoy escribiendo acá? Cuando le pongo esto chiquitito acá, un nombre. Un alias era. Era un alias, perfecto. Inner join, provincias. Pro. ¿Qué me falta en esta sentencia select? Los atributos. Bueno, vamos a poner el código postal. Localidades tenía código postal. El nombre de la localidad. Siempre es conveniente ponerle el alias adelante, o el nombre de la tabla. Así que acostúmbrense a que siempre, porque puede haber más de un nombre igual y entonces vamos a tener problemas. Y en la provincia teníamos el nombre de la provincia. Si yo mal no recuerdo. Lo que tiene la vista es que no funciona el IntelliSense acá. Entonces no me está mostrando los campos, pero en una sentencia select funciona. Bueno. Cuando yo hago esto, si quieren, antes de ejecutarlo, yo podría abrir una query tab, ejecutarla por acá, para ver si funciona. Bueno, sí, funciona. Epa, ¿qué le faltó a esto? ¿Funciona? ¿No le falta el on después del inner join? Fíjense lo que pasó ahí. ¿Vieron? Por eso dije que ejecutarla, porque a lo mejor funciona mal. ¿Y qué le faltaba acá? Poner. La condición. Y la condición sería que el ID de provincia. ¿Vieron que acá funciona el IntelliSense? Cuando el IntelliSense es cuando yo pongo así, que me aparezca los nombres de los atributos, ¿no? Entonces hago tab y ya automáticamente está, aparece el nombre. Bien. Ahora sí funciona, me la copio. Tenía solamente una, después vamos a buscar más. La escribo acá, esa es la vista. Lo único que tiene
además de la sentencia select, es que yo le pongo, créeme una vista, el nombre de la vista, as y la sentencia select. Aplico, se muestra el comando que se va a ejecutar, se ejecuta, y acá me tiene que haber aparecido ahora un objeto que se llama ProBlock, que es la vista que yo creé. Bueno, vamos a salir de acá para que no se vea esto. Vamos a buscar otro nuevo tab. Bien, yo tenía la sentencia select ahí adentro, entonces si yo ahora, en lugar de utilizar localidades y provincias y armar otra vez la sentencia select, le digo, muéstreme todo lo que tiene la vista, que no le digo que es una vista, le digo ProBlock como si fuera una tabla, ¿sí? Chuc, automáticamente se ejecuta la sentencia select que está dentro de la vista. No necesito, ¿sí?, volver a escribir esa sentencia select porque ya esa vista la tiene incorporada. ¿Se entendió? Yo después a esto lo podría combinar con otras cosas porque obviamente, fíjense que la vista tiene 3 columnas en este caso porque yo le había dejado 3 columnas que son código postal, nombre de localidad y nombre de provincia, que son los atributos que tenía la sentencia select. ¿Se entiende? Sí, profe, es como armar una función, digamos. ¿Cómo? Que es como armar una función. Sí, no sería una función porque la función devuelve un solo valor. Esto es armar una tabla ficticia que se llama vista, que no tiene existencia real y que yo la ejecuto como si fuera una tabla, o sea, la utilizo como si fuera una tabla. De hecho, si yo acá no quisiera mostrar todos los datos de... Es más, le podría poner un alias. Le vamos a poner un alias acá, como si fuera una tabla, PRL, por ejemplo, y acá le pongo que me muestre PRL, código postal, y solamente me mostraría ese atributo de la vista. La está usando como tabla. Solo que físicamente no existe. Lo que hace es ir a la vista y ejecutar la sentencia select. ¿Se entiende? Sí, ¿Bien? Bueno. Después vamos a ver, más adelante, que al tenerla guardada acá, hay cosas que no hace todas las veces que la ejecuta. Yo cada vez que armo una sentencia select, me la voy a volver a copiar. Bueno, fíjense que la guarda distinto que como yo la había escrito, ¿no es cierto? Miren cómo la transformó en algo que ella reconoce como vista. Yo lo único que hice fue escribir la sentencia select, ¿sí? Yo lo único que había hecho era escribir select. Vamos a copiarla. Vamos a copiarla así. Cuando uno ejecuta una sentencia select, ¿sí? Yo la voy a escribir como la sabemos escribir nosotros, y no como al Workbench le gusta escribirla. Inner en provincias. Eso ya está. Bueno. Cuando yo ejecuto esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace primero el Workbench? O en realidad el gestor. ¿Qué es lo que hace? Si yo acá ejecuto. Siempre ejecuta la sentencia como está escrita ahí. ¿Va y le ejecuta directamente o hace algo primero? le pone el alias, ¿no? El alias se lo pusimos nosotros. ¿Sí? Este alias de acá se lo pusimos nosotros.
¿Qué pasaría si yo escribiera esto? Te tira error. Te tira error. O sea, lo que primero hace el gestor es hacer un análisis sintáctico de la sentencia. Si yo voy a ejecutar, me va a decir, vamos a traer esto más para arriba. Vamos a borrar todo esto. No la ejecutó, porque hubo un error. Ahí está el error, no se veía. ¿La ven acá abajo? La tabla ferretería local y de JJ no existe. Me dice eso. Hace un análisis sintáctico y semántico. El semántico sería ir a buscar las tablas que existan, ¿sí? Si yo acá le escribo una palabra reservada en lugar de escribirle inner así, le escribo inner con una sola N porque me equivoco, me va a decir, tiene un error, chequee el manual porque usted escribió algo con un error. Y le dice cerca del inner join. Por ahí está el error, fíjese, escribió mal. Entonces es un análisis sintáctico y semántico. ¿Se entiende? Y recién después ejecuta. ¿Qué pasa con las vistas? Cuando las graba, cuando yo voy, creo la vista y la guardo, ya hizo ese análisis sintáctico y semántico, ya sabe que la vista no tiene errores. Entonces lo único que va a hacer es ejecutarla cuando yo la use. El análisis sintáctico y semántico ya lo hizo cuando lo guardó. Entonces, cada vez que nosotros mandamos una sentencia select, estas son fáciles, y el análisis sintáctico y semántico, ustedes vieron, le tardó milisegundos. Si yo mando una sentencia muy grande, todo ese tiempo de análisis sintáctico y semántico que le demora al gestor hacerlo para una sentencia grande, lo evitamos si lo ponemos en una vista. No es que vamos a estar creando vistas porque sí, las vamos a hacer únicamente para aquellas tablas o aquellas sentencias que ejecutemos muy frecuentemente, o que queramos mostrar ciertos datos de las tablas y entonces le vamos a poner permiso a algunos usuarios para que vean esas tablas y otras no, esas vistas y otras no. ¿Se entiende? Pero lo podemos usar exactamente igual que a una tabla. ¿Qué es lo que no vamos a poder hacer? Yo en esta tabla vista, en ProbLoc, no voy a poder hacer un insert. ¿Se entiende por qué? A ver, ¿por qué te Si parece? lo puede explicar mejor, profe. Si lo puedo explicar mejor. Bueno, yo tengo una tabla acá, que es una vista, que está conformada por dos tablas, y no tiene todos los atributos de esas dos tablas. ¿Está? Le falta Claro. el ID. El ID de la provincia no está. Ni lo mostré en la localidad, ni lo mostré en la provincia. Si yo hiciera un insert, le van a faltar atributos. ¿Está? Entonces no va a poder hacer el insert. Y tendría que hacer un insert a dos tablas. Si yo armara una vista, ¿sí?, de las dos tablas, como lo armé acá, tendría que ir a localidades, fijarse si está la localidad, ir a provincia, fijarse si está la provincia, insertar lo que tenga que insertar. Es realmente complicado. Entonces en las vistas no se hace insert. Se las usa nada más que para select, como las usamos antes acá. Cuando habíamos hecho select asterisco, si yo escribo solamente select asterisco from ProbLoc, que era mi vista, ¿sí?, directamente me va a mostrar lo que tiene la vista, ¿sí?, y listo. Pero esta vista no tiene todos los atributos que necesitaría tener para poder registrar algo. Y físicamente no existe. ¿Dónde existen los datos 2000 Rosario Santa Fe? En las tablas. En las tablas que realmente están, o sea, en localidades y provincias. Entonces, claro, esa vista compuesta, cuando es compuesta, cuando tiene más de una tabla, no se puede utilizar para hacer insert.
Está ni insert, ni delete, ni update, obviamente. Bien. Si fuese de una sola tabla y la tabla fuera completa, que no tendría mucho sentido hacerla, en ese caso sí. Pero de una sola tabla. En ese caso sí podríamos hacerlo. Pero vamos a evitar utilizar sentencias del DML de actualización, o sea, tanto insert, delete como update, para las vistas. Lo vamos a tratar de evitar. Bien, entonces, repasemos lo que dice acá para ver si se entiende. Las vistas son tablas ficticias. Eso significa que no tienen existencia física en el disco. Van a ir a buscar los datos a las tablas reales. En este caso eran localidades y provincias. Bueno, y ahí dice, la no existencia real de las vistas hace que puedan ser actualizables o no. En el caso que sean de una sola tabla, podría llegar a ser actualizable. En el caso que sean compuestas de más de una, no se pueden actualizar. Bueno, simplifican las consultas, que es lo que les mostré recién, generando independencia de los datos. Bien, y entonces se pueden clasificar en simples, una sola tabla, no contiene funciones, no contiene grupos, ahora vamos a ver qué son los grupos. Dice, por estas características se pueden hacer operaciones de DML. En las compuestas, acá se refiere a operaciones del DML de actualización, la select se le puede usar siempre. Y las compuestas poseen una o más tablas, contienen funciones de grupo, son consultas más complejas serían, y por estas características no pueden hacerse operaciones de DML a través de la vista. Bien, acá está la sentencia de creación que vimos recién, y vamos a entonces empezar con los comandos del DML, las sentencias que tienen relación con el DML, que son estas: insert, update y delete. Obviamente el select, que se puede aplicar a una o más tablas, y que vimos recién que podíamos combinar tablas, es la sentencia que más vamos a utilizar dentro de la operación que más vamos a hacer dentro de un sistema o lo que sea, ¿sí? Generalmente vamos a estar haciendo muchas consultas sobre los datos, más que inserciones, actualizaciones o borrado. ¿Tá? Bien, el insert lo hemos visto funcionando porque necesitábamos cargar datos en las tablas para probar. Es una sentencia, es un comando del DML, y sirve para agregar filas. Ahora vamos a ver exactamente cómo se escribe. El update para modificar y el delete para borrar. Tanto el update como el delete deberían tener una cláusula where, o sea, ponerle una condición, porque si yo pongo delete provincias, me va a borrar todas las registros de provincias, salvo que yo haya hecho alguna control de integridad referencial cuando generé la clave foránea, y aquellas provincias que están siendo usadas en alguna localidad no me las va a borrar. Pero bueno, el update pasa lo mismo, sería lógico que lo que yo ponga en el where controle, digamos, a quién quiero actualizar, a qué registros quiero actualizar. Bueno, vamos con el insert, que lo vimos recién cuando estábamos cargando datos, ¿sí? La sentencia que vimos del DDL no hace falta que las conozca exactamente y que las ejecute manualmente, o sea, que las escriba, porque tenemos la herramienta. Para la sentencia insert, sí necesito que las conozcan. Necesito que conozcan el formato, porque muchas veces le van a tener que escribir ustedes, porque el gestor, no se las, o sea, la herramienta del Workbench no se las va a escribir como nosotros queremos. Entonces, vamos a insertar registros. Como ven, hay dos formas de insertar registros. Bien, dos formas de insertar registros. Una, como la vimos hasta ahora, cada vez que hicimos un insert, que le pone insert nombre de tabla, las columnas que están, digamos, cuyos datos vamos a poner después de varios. Recién veíamos que cuando teníamos el autonumérico, al ID no le poníamos datos porque no hacía falta. Entonces aparecía nada más que la columna de descripción de la categoría. Entonces, acá ponemos ese nombre.
Cuando, vieron que acá dice, puede omitirse el nombre de las columnas. ¿Cuándo puede omitirse el nombre de las columnas? Cuando los valores que vamos a poner de la tabla están en el orden en que están definidos en la tabla. Ejemplo, vamos a hacerlo acá. Vamos a ir al Workbench, nuevamente, y le vamos a poner. Sacamos todo esto. Vamos a sacar esto de acá. Y vamos a hacer una inserción en la tabla de categorías. Como hicimos antes. Nosotros teníamos acá. Perdón, la tabla de categorías teníamos autoincrement, no quiero esa. Vamos a hacer acá. Quiero insertar un registro acá, le voy a poner un 3. Esta no tenía autoincrement, así que le voy a... Bueno, aplico. Bien, ahí no se los mostré muy rápido, entonces fue muy rápido. Vamos a poner otro. Bueno, ahí tenemos el insert. Yo me lo voy a copiar este insert y vamos a hacer diferentes formas para que... Bien, no lo apliqué todavía, voy a cancelar para mostrarles a ustedes la sentencia. Esto es lo que hace la herramienta. La herramienta me pone, usted va a insertar un registro en la tabla en la base de datos ferretería, en la tabla provincias. Los atributos que tiene la tabla de provincias, fíjense que los puso en el orden en que están definidos, el ID de provincia y el nombre de provincia. Si hubiera más atributos lo pondría, y después pone los valores. Yo podría omitir, poner, hasta ahí, los nombres de los atributos, porque están en el orden, los valores están en el orden en que están en la tabla. Entonces, si yo lo omito y hago esto, y lo ejecuto desde acá, si voy a la tabla provincias, ahora y miro, ¿sí? Ahí me creó San Luis como el registro 4, que era lo que yo había puesto acá. ¿Está? ¿Se entiende eso? Puedo omitir poner los nombres. Ahora, si yo invierto el orden, ¿sí? Vamos a poner así. Vamos a cambiarle el ID. ¿Sí? Invierto el orden. ¿Podría ejecutarlo así? No. No. Tendría que invertir el orden acá también. Entonces vamos a invertir el orden acá. Vamos a poner otro ID. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar también. O sea, lo voy a ejecutar bien. Lo ejecuté. Voy acá. Voy a volver a hacer este select para que ustedes vean que se actualizó. Y ahí está el registro San Juan. O sea, mientras yo haga corresponder los nombres de los atributos con los valores, va a estar todo bien. Puedo ponerlo en desorden. ¿Puedo no poner esto? O sea, los nombres de los atributos, si los valores están en el orden en que están definidos en la tabla. ¿Se entiende la sentencia de insert? ¿Puedo omitir valores? ¿Podría omitir valores? Si eran nulos, sí. Si eran nulos, si admitían valor nulo, sí, perfecto. Bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos otra vez. Bien. Otra forma de hacer insert es insert, o sea, en realidad de buscar los datos de ese insert, es hacer insert into, nombre de tabla, está igual, las columnas igual, y ejecutar una cláusula select, o sea, obtener los valores
a través de una cláusula select. Eso lo vamos a ver en algún ejercicio más adelante. Pero tranquilamente yo podría insertar en otra tabla, lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a dejar para más adelante, así lo tienen en el mismo video. Después cuando lo quieran repasar. Bueno, vamos a suponer que yo acá creo una tabla que se llame provincias nuevas, por decirle algo. Le voy a poner un ID de provincia. Se lo voy a poner autonumérico a este, así no gasto tanto tiempo en numerar. Le voy a poner nombre. Le voy a hacer muy parecida, nombre de provincia, varchar, ¿sí? Aplico, provincias nuevas. Es una tabla. Listo. Acá la tengo, provincias nuevas. Genial. Bueno, ahora voy a generarle los registros de esta tabla, que no tiene nada, como verán, a través de los registros de las provincias que tengo acá. Pero le voy a poner una condición, solamente quiero aquellas provincias cuyo ID, por ejemplo, no, vamos a hacerlo distinto, para no usar el ID, cuyo nombre empiece con S. ¿Me dicen cómo hago la sentencia select? Select, quiero todas las provincias cuyo nombre empiece con S. Tendrías que poner el like. Ajá. ¿Y cómo escribo la sentencia? Cántame la sentencia completa. Ese porcentaje sería. Está bien, pero eso en la condición. Cántame la sentencia completa. Select asterisco from provincias. Where? Where era? Sí. Nombre de provincia. Likes. No, like. Like. Abrí una comilla. Ese porcentaje y cerró la comilla. Ese porcentaje y cierro comillas. ¿Así? Bueno. Sí. Vamos a hacerla un poquito más linda la sentencia. Bueno. Si yo ejecuto esto, me va a tener que mostrar las provincias que empiecen con S. ¿Sí? Bueno. Yo quiero insertar estas provincias, porque las voy a usar para otra cosa, qué sé yo, algo se me ocurrió hacer, y quiero insertar estas provincias que empiecen con S en la tabla, esta nueva que creé, que se llama provincias nuevas. ¿Sí? Entonces voy a poner insert into, la tabla se llama provincias nuevas, values, y ahí, esa sentencia seria. Las provincias nuevas tienen... Bueno, acá no haría falta ponerle ID de provincia. Bueno, está tirando un error. Vale. Se supone que tiene que funcionar. Profe, el select no va entre llaves. No, porque eso es ponerle... Ahí está. No le gusta que le ponga el values. Eso es lo que no le gustó. A diferencia del otro no lleva el values. Los valores directamente los toma de la sentencia select. Bueno, ahí lo ejecuté. Vamos a ver qué pasó con provincias nuevas. Y provincias nuevas quedó
con esos registros que yo tenía, con lo mismo ID de provincia, obviamente, ¿no? ¿Están? ¿Se entendió lo que hice? Generé registros en otra tabla, que se llama provincias nuevas en este caso, a partir de los registros de provincia. Entonces, el insert lo puedo hacer con los valores manualmente, 1, 2, 3, 4, así, o sea, 1, 2, 3, 4 en función del ID y los datos que correspondan, o a través de una sentencia select. ¿Se comprende cómo funciona? Hay muchos ejercicios de evaluación que utilizan este insert, que es el insert select, una vez que hemos creado alguna tabla con el DDL. Entonces, estaría bueno que lo repasen y lo vean, y ustedes mismos generen alguna posibilidad de insertar datos así como para ponerlo. A diferencia del otro, bien, que era lo que yo me confundía, este sí lleva values, este no hace falta ponerle values porque los valores están en la sentencia select directamente. Bien. Eso con respecto a insert, las dos únicas formas de insertar registros. Para modificar, ¿sí? Tienen un update, el nombre de la tabla, y qué es lo que queremos modificar, un set, una columna igual a algo, y el where, donde se aplican las condiciones. Podríamos modificar valores, podríamos modificar específicamente un nombre que esté mal escrito, por ejemplo, a ver, supónganse que yo quisiera modificar, vamos a abrir otra query tab, así lo vemos acá, yo quisiera update localidades, set nombre de localidad, vamos a suponer que yo tenía localidad Rosario, ¿sí? La única que tenía cargada. Entonces set nombre de localidad, nombre localidad, igual a Rosario, estaba escrita con mayúscula o lo que fuere, y le pongo un where code postal igual 2000. Bueno, se llama Rosario ahora, en lugar de Rosario le vamos a poner cualquier cosa. Rosario. ¿Quién me está mostrando así esto? La visibilidad del Workbench me está matando. Ahí. Bueno. ¿Está? Update localidades, set nombre de localidad, le cambio el nombre de localidad a Rosario, ¿sí? Si nos fijamos, vamos a mirar el explorador, las localidades, para que ustedes vean qué localidades, por ahora dice Rosario ahí, ¿no? Entonces, si actualizo, le digo 2000, me fijo acá, vuelvo a ejecutar esto y se actualizó el nombre. Lo mismo podría ser habiendo actualizado el ID, lo que fuera, el ID de provincia, podría haber actualizado el código postal. Si yo hubiera actualizado el código postal, voy a poner Rosario nuevamente, si yo hubiera actualizado el código postal y esto hubiese estado relacionado con una tabla de personas, y hubiese habido personas
que vivían en ese código postal. ¿Podría haberlo hecho? Pónganse que yo tengo una tabla de personas en mi modelo, que de hecho existe en ferreterías, y había personas cargadas con el código postal de Rosario, que era 2000, y yo lo actualicé. Lo cambié por 2001. ¿Podría haberlo Imagino hecho? que sí. Acá me tenés que decir, depende de. Y depende de cómo esté configurada la clave foránea en persona. En personas, exactamente. Ah, claro, claro. Depende de cómo esté configurada la tabla foránea en personas. Si decía on update cascade, entonces se hubiese modificado en todas las personas ese código postal a 2001. Si hubiese puesto on update restrict, ¿sí? que lo restrinja, entonces no hubiese podido modificar, me hubiera dicho, no, usted no puede modificar ese código postal porque está siendo usado en la tabla de personas. ¿Estamos? Bien, lo mismo pasaría con el delete. Para no ir y venir a las diapositivas, vamos a crear una localidad que después vamos a borrar. Vamos a poner qué cosa acá. Vamos a aplicar esa localidad cuyo código es 2001, la vamos a borrar. ¿Sí? Ahí está creada, entonces vamos a escribir delete from localidades where código postal igual 2001. ¿Sí? No me tengo que olvidar del where, porque si no, el delete funcionaría como un parecido al truncate, me borraría todos los datos. ¿Sí? Solo que no borra la definición y la vuelve a crear, que antes lo vimos, sino que borraría todo. Entonces, si ahora yo tengo en la tabla de localidades, esta es una consulta vieja que quedó, acá tengo esta que decía cualquier cosa en el nombre, yo ejecuto el delete, voy acá, vuelvo a ejecutar esta consulta y ese registro desapareció. ¿Se entiende? Tanto el delete como el update llevan una condición. Deben llevar una condición. No me lo va a controlar, la tengo que escribir yo. Tengo que ser consciente de que tengo que escribir esa condición para que no aplique tanto el update como el delete a todos los registros de la tabla. Bueno, ahora sí vamos a seguir con las vías. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a hacer ejercicios para ver esto, pero en principio que no les quede dudas con respecto a qué es lo que hace cada comando. Bueno, estas consultas ya las vieron, entonces vamos a tratar de escribir sentencia select, o que ustedes me digan qué hace la sentencia select, o qué hacen las distintas partes de la sentencia select. El distinct, ¿qué hacía? Proyección. Distinct, ¿qué es lo que hace? ¿Qué selecciona? Supónganse que yo hago, a ver, no quería volver a ir al Workbench, pero vamos a ir al Workbench otra vez. Bueno, vamos a cargar otra localidad. Vamos a ponerle... Voy a poner cualquier cosa porque no conozco los códigos postales de todos los lados, ¿no? San Lorenzo también queda en la provincia de Santa Fe. Vamos a poner, por ejemplo... Bueno, esas tres, ¿sí? Aplico
Explico. Ahora tengo 3 localidades en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que yo ahora escribo select id de provincia. Bueno, ¿cuántos registros me va a devolver esta sentencia? Este select. 3. 3. ¿Sí? Porque hay 3 registros que tienen ID de provincia. ¿Qué pasa si yo quiero que aparezca uno solo? ¿Qué tengo que poner? El distinct. El distinct. El distinct Yo lo tengo anotado como que es la proyección, profe. Lo que pasa es que lo que es la proyección no es eso. Anotaste mal. A ver. Vamos al origen de todo esto, que es el álgebra relacional. Nosotros teníamos selección y proyección, que eran los 2 comandos unitarios que yo les dije que estaban relacionando, que lo íbamos a relacionar después con la sentencia select. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Bien. Cuando yo pongo, vamos a agregarle algo a esto, el where, ¿sí? Le voy a poner, ya sabemos que todos son 1, pero cuando yo pongo el where, estoy haciendo referencia a la selección del álgebra relacional. ¿Se acuerdan que la selección tenía condición? Sí. Bueno, esa condición es el where. La proyección son los atributos. ¿Se acuerdan que yo ponía proyección y abajo una lista de atributos? Los atributos que van después del select. A eso se Claro. refiere con la proyección. Por eso, Y te eliminaba los repetidos. se eliminaban los repetidos en el álgebra relacional, porque Claro. era un conjunto. En el SQL no se eliminan los repetidos. Entonces, los repetidos se eliminan siempre, no importa si yo haga proyección, si yo haga selección, los registros repetidos se eliminan siempre en el álgebra relacional porque estaba asociado a la teoría de conjuntos, que en los conjuntos no se repiten elementos, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Bien, ahora, el distinct me permite llegar a eso de la teoría de conjuntos más que a la proyección. La proyección son todos los atributos que yo voy a poner después de la sentencia select. ¿Está? ¿Eso te quedó claro? Sí. Distinct. Ahí está. Bueno, entonces, el select no funciona con eso de la teoría de conjunto. Me va a devolver registros repetidos cuando pasan estas cosas. Entonces, si yo pongo así y pongo el distinct, ahí sí me va a devolver 1. Pero está relacionado con la teoría de conjuntos al que me devuelva un valor de cada registro que forma el conjunto. Bueno. Entonces Eso el distinct hacía- lo único que hace es eliminar los repetidos. Exactamente. Elimina Bien. los registros repetidos. Gracias, profe. ¿Está bien? Bueno. Seguimos. Recién decíamos, siempre que ponemos select, lo que sigue, que puede ser un asterisco para hacer referencia a todas las columnas que están, digamos, identificadas en esta sentencia select, el asterisco me mostraría todas las columnas. Ese asterisco lo puedo poner como para arrancar a escribir la sentencia select, ¿sí? Pero después muy probablemente elija las columnas que quiero mostrar. Entonces yo puedo poner los nombres de las columnas, as y el alias de la columna, o sea, las columnas también pueden tener un alias, si tienen un nombre muy largo, si quiero, para que cuando me la muestre en el título de la columna me ponga un nombre más lindo, porque queda feo a veces poner id de tal cosa, o de la forma que escribimos el nombre del atributo. Entonces, para que me aparezca el encabezado de columna con otro nombre, le podría poner un alias a la columna.
Bien, después digo from, la tabla, ahí también puedo poner un alias. Este as es opcional, si quiero ponerle as lo pongo, si no, ya con ponerle el alias al lado del nombre de la tabla funciona. Where condición, esto es una consulta simple. Recién me demostraron que sabían usar el like. Bien. Este era el alias, acá tenemos una consulta con where, y ahí tenemos todas las expresiones y predicados que podemos utilizar en una consulta. Podemos comparar, yo recién dije id de provincia igual a tal cosa, podemos usar distinto, mayor, menor, menor igual, mayor igual. Podemos usar between. ¿Qué significa between? Entre. Entre significa between. Entonces, ¿cómo lo uso? Todos esos predicados se usan en el where. ¿Está? Entonces, ¿yo qué podría pedir? Que, Los valores, digamos. exacto, que un atributo esté between tal valor and tal valor. Bien. ¿Y el in y el not in, para qué se usan? ¿Lo vieron a eso con Vilma? Ay, simplificaba, me parece, algo así. Para No, no escribir tanto. no. Vamos, me parece que no se están acortando. El like lo vimos recién, y ese se acordaron, ¿sí? Yo lo que hago es reemplazar caracteres con este %. Perfecto. Recién, como empezaba con S y seguía con otro valor, entonces le pusimos S y %. O sea que lo que va a reemplazar es donde está el %. Si acá digo SA y le pongo % de los dos lados, reemplaza valores y lo que busca es algo que esté dentro del texto que diga SA. Bien, el in y el not in. El in lo que busca es que una columna de las que yo tengo en la tabla coincida con algunos valores de la lista que pongo después del in. ¿Están? Después del in va una lista de valores. Y acá, en este caso, me mostraría las provincias que estén con el código de provincia en esa lista. 1 o 3 tiene la lista. ¿Se entiende eso? Y si pongo Sí. not in, Que no coincide. que no coincida con esa lista. Bueno, yo la voy a escribir para que ustedes también tengan tiempo de escribirla si tienen alguna tabla con valores por ahí. Entonces, yo le digo, select, por ejemplo, asterisco, from provincias. Where, y de provincia, in 1, 2, 5. Ejecuto. ¿Sí? 1, 2, 5. ¿Están? Y me está mostrando esas. Si le pongo not in, tengo exactamente las otras que no coinciden con 1, 2 y 5. ¿Cuándo se ejecuta o cómo se controla este in o este not in? Por cada registro que vea que esté involucrado en esta sentencia select, revisa la lista. O sea que va a pasar, vamos a mirar las provincias que estaban en provincias. Provincias tiene, en este caso, 5 registros. ¿Sí? Entonces, va a arrancar por el registro que tenga que arrancar, va a recorrer toda esta, pero cada registro que mire se va a fijar si coincide el ID con 1, 2 o 5.
El do se va a fijar si coincide con, en este caso si no coincide, ¿no? Porque tiene el not in, pero va a revisar toda la lista. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasaría si yo pongo en lugar de in o not, en lugar de ponerle una lista de valores yo escrita, le pongo select id esperen, vamos a tomar esa tabla de provincias nuevas que había generado recién y le voy a poner acá. Siempre es un solo valor, se refiere al valor de una columna. No puedo poner asterisco ahí porque va a dar error, ¿sí? Ni puedo controlar más de un valor. Entonces, siempre que yo ponga un in o un not in, lo que sirve es una lista de una sola columna. Entonces, acá le vamos a poner provincia nueva. Bueno, PBN. Entonces le voy a poner pbn.id provincia. ¿Se acuerdan que en la tabla provincias nuevas habíamos guardado algunas provincias? No todas, las que empezaban con S. Entonces, yo le voy a decir, muéstreme todas las provincias, pero que el ID de provincia no esté en esa tabla de provincias nuevas. Acá en lugar de poner una lista separada por comas, lo que hice es generar una columna con una sentencia select. Entonces, si yo ejecuto esto, Perdón, profe, es que esté ahí adentro. perdón, acá que esté. Entonces me va a mostrar exactamente las mismas, pero me la está mostrando de la tabla provincia. Si yo le pongo not in, pasa lo mismo, pero al revés, que no estén en esa tabla de provincias nuevas. ¿Se entiende cómo funciona? Yo puedo poner después del in o el not in una lista de valores separados por coma, o puedo armar una sentencia select, ¿sí? Que me devuelva una sola columna para que compare este ID de provincia que estoy poniendo acá con esa sola columna, que sería como la lista de valores separados por coma. Esas son las dos formas de usar el in y el not in. Lista escrita manualmente o una lista proveniente de una sentencia select, que puede ser de una tabla o de la misma tabla. Si yo acá hiciera referencia a la tabla provincias otra vez, que le voy a cambiar el alias porque si no, no va a poder funcionar. A ver si me dicen por qué. Le voy a poner un where. Provincia. Así habíamos creado la tabla, ¿se acuerdan? Le dijimos las provincias que empiezan con S y las habíamos sacado de la tabla de provincias. Bueno, Claro. si yo ejecuto este pedacito solito, va a ir a la tabla de provincias. ¿Por qué estamos tan...? Está mal el alias. Dice No, PRB. no. Lo que no está haciendo no me está mostrando el resultado porque... Claro, tienes razón, profe, escribiste PRB y después pusiste Ah, PB. PRN, tenés razón. Qué mal. PRB, ahí. Sí, lo que tengo que borrar es el output porque los errores me lo está mostrando abajo. No, profe, todavía sí. O sea, el alias de provincia es el que está. PRB, ahí. Ahora se llaman todos PRB. Voy a ejecutar este pedacito nomás. Ahora sí. Bueno, ahí me está mostrando las provincias que tienen
que empiezan con S, pero de la tabla de provincias, ¿sí? Entonces yo ahora le digo, muéstreme de la tabla de provincias las que en la tabla de provincias no sean S. No, a ver, no tendría mucho sentido porque directamente lo podría resolver con esta sentencia select. Generalmente esta otra sentencia select se busca en otra tabla, como hacíamos recién de esta tabla que habíamos generado provincias nuevas. Pero para que ustedes vean que yo puedo en una misma sentencia utilizar 2 veces la misma tabla con alias diferentes. Y ahí vuelve a ejecutarse lo mismo que antes. Con el in y el not in, funciona exactamente igual. Lo que sí me tengo que acordar es que cada registro que miro de la tabla que estoy mirando afuera del subselect, ¿sí? Por cada uno de esos registros se ejecuta este subselect. Con lo cual, si acá hubiese 1.000.000 de registros, por cada registro de los que se ven acá afuera, buscaría en 1.000.000 de registros. Esto puede generar que sea muy lenta la consulta. Acá no lo estamos viendo porque tenemos 3 registros y eso es, pero nada, el tiempo que demora en recorrerlos es nada. Pero si tuviéramos 1.000.000 de registros sería muy lenta la consulta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo uso un subselect. ¿Está? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, eso era con el in. El in y el not in podían estar en una listita o en una consulta que me genere también una lista de valores, una columna de valores. Bien, el is null y el is not null para ver si hay un valor nulo o no nulo en un atributo. Esas subconsultas las vimos. El in y el not in, recién. El any y el sum no se usan mucho, pero pueden llegar a ser necesarios, y puedo utilizarlo de esta forma. Por ejemplo, acá dice que me muestre todos los productos, ¿sí? Y su cantidad en stock, el ID del producto, la descripción y la cantidad en stock, donde ese stock sea mayor o igual que cualquier stock de los productos que estén generados en la tabla. No tengo ahora las tablas, se los puedo mostrar después que carguemos algunas tablas más, pero con esa cantidad en stock, digamos, revisa en todos los registros de productos y se fija cuál es la mayor y la muestra. Lo mismo con el menor que any. Menor que cualquiera de los que están ahí se puede usar. Bien, el exist y el not exist tampoco son muy utilizados, pero me puede llegar a servir en algún contexto. Y acá lo que dice es, muéstreme todos los ID de pedidos donde exista que algún detalle de pedido sea mayor o igual que 10, cuya cantidad sea mayor o igual que 10. Fíjense, como les decía antes, que yo tengo acá un subselect, no lo estoy usando en un in, lo estoy usando en un exist, pero es lo mismo, que está haciendo referencia en el subselect ped, a pedidos, que está en el select de afuera. O sea que yo puedo hacer una referencia a una tabla que está fuera del subselect en el select con el mismo alias, o sea, el mismo puntero, o puedo hacer referencia a la tabla con 2 punteros diferentes y va a estar recorriendo 2 veces la tabla. Bueno, lo mismo pasa con el not exist. Bien, a ver, el exist o el in se pueden emplear para generar la intersección que teníamos en el álgebra relacional. El not exist y el not in, la diferencia. Pero también se pueden utilizar cláusulas específicas de conjuntos como la intersección, la unión, y el except, que sería la diferencia. Se pueden usar exactamente igual para generar lo mismo que lo que hacíamos en el álgebra relacional. Por ejemplo, acá une 2 listas de quit, de pedidos y de proveedores, con el union, como si fuera una unión. Bien.
Recién estuvimos usando muy poquitas combinaciones, usamos la combinación inner nada más, pero las tablas se pueden combinar con producto cartesiano, natural join, inner join, left join y right join. Con Vilma, ¿cuál vieron? El inner join vimos. El inner Hicimos join. un par de ejercicios. Perfecto. El inner join combina cuando todos los elementos de las dos tablas que estoy combinando, ¿sí?, coinciden en el valor ese que pusimos en el on. Tienen que estar en una tabla y en la otra. Si no, no me muestra los registros. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver. Les voy a hacer un ejemplo para que lo vean qué es lo que pasa. Yo tenía en la tabla de provincias un montón de provincias, pero localidades había creado una sola, ¿se acuerdan? En localidades solo tengo, no, perdón, había creado tres localidades, pero están todas en la tabla de provincias, están todas en la provincia de Santa Fe, que era la 1, provincias, la 1 era acá, Santa Fe. Bueno, entonces, si yo arranco por la tabla provincias, y la combino con localidades, le digo on pro.id provincia igual a log.id provincia, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué me va a mostrar? Las provincias que tengan localidades. Claro. Bien, ¿qué provincias me van a mostrar? Santa Fe con Rosario, calculo. Claro, con Rosario y las otras dos que había generado. Las otras provincias no van a aparecer. ¿Sí? Siempre aparece Claro. Santa Fe. Porque el INER lo que dice es, muéstreme las provincias que tengan localidades. ¿Está? El INER requiere que las tablas a ambos lados, digamos, que yo estoy haciendo participar en el ON, existan de los dos lados. Fíjense lo que pasa ahora. Voy a usar left, no inner. Miren lo que pasó. ¿Lo ven ahí? Voy a mostrar toda la salida. Santa Fe me puso los datos asociados, pero Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis aparecieron con todos null atrás. A diferencia del INER. En el INER solamente me mostraba aquellos registros que existían en ambas tablas. En cambio el left dice, muéstreme la tabla de la izquierda, esto es como si yo las pusiera de izquierda a derecha, Le digo, localidades está a la izquierda, perdón, provincias está a la izquierda, localidades a la derecha, y así se seguirá combinando con otras tablas. Bien, entonces, muéstreme todas las provincias, o sea, la tabla de la izquierda, aunque no haya localidades, eso me dice el left. Independientemente que haya localidades, muéstreme todas las provincias. En cambio, con el inner, solo me muestra aquellas que coinciden de los dos lados. O sea que hay registros relacionados en ambas tablas. ¿Se entendió la diferencia entre inner y left? Sí. Bien, vamos a hacer muchos ejercicios de eso, porque el left tiene además algunas complicaciones y yo quiero seguir combinando con otras tablas. ¿Está? Bien. Bueno, por ahora vamos a dejar acá. Así la semana que viene vemos todos los tipos de combinación que podemos hacer y hacemos más ejercicios. Lo que sí necesito es que ustedes traten de tener las tablas de ferretería creadas con algunos datos para que juguemos con esos datos. Y ustedes los conozcan además.
Porque si no es como que yo tengo que estar demostrando qué datos tengo para poder ejecutar las cosas y que lo entiendan. ¿Estamos? Bien. Bueno, nos vemos el jueves que viene, chicos. Profe, ¿Te yo puedo hacer tenía. una pregunta? Sí, Hablan ustedes, hablan ustedes.